En México la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución, pero la pandemia ha puesto en evidencia las enormes diferencias socioeconómicas que coexisten entre los mexicanos. Andrea Sosa Cabrios es periodista en México. Andrea, en primer lugar, ¿cómo reciben en estos momentos los niños y los jóvenes la educación? En México, desde marzo, están suspendidas las clases presenciales en las escuelas y los estudiantes están recibiendo clases de vía remota a través de distintos mecanismos que van desde recibir clases a través de Zoom, en el caso de escuelas privadas o de otras plataformas, a recibirlas por televisión. Como en otros países de América Latina, los estudiantes mexicanos no han podido continuar en las escuelas. Hay 165 millones de estudiantes en América Latina que no pudieron seguir con las clases presenciales y México es uno de esos países. ¿Cómo ha funcionado la digitalización de las aulas? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que puede ser el estudiante de una escuela privada que tiene acceso a tecnologías y el estudiante de algunas zonas urbanas más pobres o de zonas rurales que no tiene acceso a esas tecnologías. Entonces, en México lo que decidió el Ministerio de Educación es que los estudiantes reciban clases por televisión y por radio. ¿Cómo es esto? Pues se tienen que sentar frente al televisor, los que tienen televisor, y escuchar lo que les enseñan. No hay una conexión con el maestro, no son programas en vivo, son algunos como documentales. Por ejemplo, hace un rato estaban pasando uno para bachillerato sobre el aparato reproductor femenino, otro sobre conciencia histórica. Entonces es una manera de solventar un poco esta ausencia de clases, pero ha tenido que ser vía remota. No todos los estudiantes tienen computadora en casa, no todos tienen internet, e incluso algunos ni siquiera tienen televisor. Entonces simplemente se está tratando de solventar de alguna manera la falta de educación presencial a través de mecanismos alternativos. ¿Qué impacto se espera que tenga esta carencia en los niños y en los jóvenes? Porque se habla ya en algunas regiones del mundo de la generación del coronavirus. Bueno, efectivamente la brecha digital que existía antes se está haciendo muy evidente ahora y la brecha social que existía antes se va a hacer más evidente después. Latinoamérica es una región muy desigual, México es un país muy desigual y eso se va a notar después en los resultados de la educación que se está recibiendo. Pero las escuelas no son únicamente un ámbito donde los estudiantes reciben educación o capacidad analítica, es decir, generan una capacidad analítica, sino que también son espacios donde muchos reciben alimentos, especialmente en zonas desfavorecidas. Son espacios donde muchos tienen un cobijo emocional. Cuando hay abuso en las casas, por ejemplo, violencia, son los maestros a veces los primeros en detectarlo. Entonces, los efectos van mucho más allá del ámbito educativo. Dada la brecha digital, lo más importante es que los niños vuelvan a las aulas. Brevemente, Andrea, ¿se ha pensado en un concepto para garantizar la salud en tiempos de pandemia? Por ahora México no va a regresar hasta que en las distintas regiones del país haya semáforo verde, que quiere decir que la propagación ya está controlada, y los protocolos que se tienen contemplados son que sea un regreso escalonado, voluntario, con cubrebocas y que los niños limpien sus propios espacios de trabajo. Gracias, Andrea, desde Ciudad de México.